¿Alguna vez has sentido que por ser cristiano tienes que cambiar completamente quién eres? ¿O has sentido que el ser cristiano hace que tengas que ser perfecto? Bueno, si estas dudas han llegado a ti, este episodio es para ti. Me encuentro yo, mi nombre es Byron Macerios y me encuentro con mi compañera Natalie Miranda. Y hoy estamos muy felices de compartir con este espacio con alguien de casa, ¿verdad? El Pastor Pelicó nos acompaña. Yo no sé ni por qué número de veces, Pastor, porque usted ya es de casa. Usted, Dilemas y Realidades, Pastor Pelicó. Ya lo vamos a poner en la imagen del lobo. Excelente. Solo una chompa me falta. Para la próxima. Para la próxima. Cuando cumpla 10 veces de estar con nosotros. Oh, no. Yo pensé que iba a decir cuando cumpla 10 años. No, bueno. Tampoco. Bueno, entonces, como bien decía Byron, hoy vamos a compartir este espacio de se puede ser cristiano y seguir siendo uno mismo. Y, ¿sabe, Pastor? Muchos jóvenes le tienen miedo al cristianismo por dejar sus costumbres, por dejar de sus hábitos y piensan de que al seguir a Cristo pues van a tener que hacer muchos cambios en su vida. Y hoy pues queremos hablar en este espacio de qué tan cierto o no es esto. O sea, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasa? ¿Hay que hacer cambios? ¿No hay que hacer cambios? ¿O cómo es? Sí, pienso que es uno de los tabúes que ronda alrededor de una persona que quiere acercarse a la iglesia, a Cristo, a Dios. Siempre la persona tiene en su corazón y en su mente: si entonces yo me acerco a la iglesia, me acerco a Jesús, tendría yo que dejar de ser la persona que era antes, no puedo conservar algo. ¿Será que puedo conservar algo dentro de mí? Esa es una cosa interesante que nosotros debemos de resolver, ¿verdad? Porque hay muchas personas que piensan que el llegar a Cristo es solamente llegar a Él y seguir siendo la misma persona que eras. Pero eso no es bíblico, ¿verdad? La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, y lo dijo alguien que fue transformado grandemente, el apóstol Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Él dijo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la antigua forma de comportarse, de cómo era, tal vez inclusive lo que comía y todo lo demás, ha quedado atrás, y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ese es un aspecto a tomar en cuenta en todos aquellos que se acercan a Cristo, que se acercan a Dios, que se acercan a Jesús. Y uno piensa y uno dice: ¿cómo le voy a hacer yo para ser cristiano y a la misma vez dejar todas esas cosas? Pues quiero decirles que ese es un aspecto importante también que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no producimos nada, pero el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos ser distintos. Sí se puede. ¿Lo hago yo con mi fuerza? No. Es el Espíritu Santo. El poder de Dios. Así es. Amén. Pastor, y entre todo esto, al momento en el que Dios empieza a hacer cambios en mi vida, ¿qué puedo hacer yo para no dejar de ser auténtico en este proceso de cambios para ser mejor para Cristo Jesús? Sí, miren, definitivamente cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, no podemos dejar, digamos, no es que un cristiano cuando se convierte en cristiano se vuelve triste, aburrido, serio, que le hablas y no se ríe, le haces un chiste y tampoco no se ríe, le haces una broma y él no hace bromas. No, el comportamiento de un hijo de Dios desde el punto de vista de Jesús sería: ¿cómo era Jesús cuando él anduvo aquí en este mundo? Y él no era una persona inaccesible. Totalmente lo contrario. Uh-huh. Él era una persona accesible. Él era una persona que inclusive llamaba la atención de las personas que menos llamaban la atención de aquel entonces, como los niños, como las mujeres, como la gente que consideraban en aquel entonces antisocial. Era tan llamativo para ellos el comportamiento y su carácter que la gente quería seguirlo a él. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Usted
en vez de convertirse en una persona aburrida, no divertida, una persona con poca gracia, al contrario, cuando usted llega a los pies de Jesús, usted encuentra una nueva razón de ser. Hay un nuevo panorama de su vida que usted puede compartir con los demás y usted puede ser una persona feliz sin necesidad de decir, como ahora soy cristiano, entonces yo soy diferente a todos y me aparto y no tengo amigos. Me aíslo y ya soy... Yo creo que es importante tener ese balance, porque a veces cuando nos volvemos cristianos y tachamos muy fácil a las demás personas, porque nos creemos perfectos o superiores. Y no es así, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que tener mucho cuidado en no llegar a ese extremo de querer ser tan perfecto, de querer hacer las cosas no porque nos nazca por el Espíritu Santo, sino por nosotros, por nuestros propios méritos, porque al final ese trabajo le pertenece al Espíritu Santo y no tanto a nosotros. Pastor, ¿qué significa encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo? En Cristo, en encontrar esa identidad sin dejar de ser nosotros mismos. Sí, porque digamos que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, encontramos una nueva identidad. Recuerden que nosotros antes teníamos una identidad antigua, que la identidad antigua que teníamos tenía que ver con cosas del mundo, ¿verdad? Los amigos, las costumbres, los hábitos, la forma de ser antigua, esa era nuestra identidad. Pero cuando llegamos a Jesús, nuestra identidad cambia, es una identidad diferente. Los hábitos cambian, los pensamientos cambian, la forma de ser cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos o adoptamos o Jesús pone esa identidad en nosotros, no podemos seguir siendo las mismas personas. O sea, el encuentro con Cristo hace que nuestra estructura humana sea completamente cambiada. Dice un libro que se llama El Camino a Cristo. Si usted tiene ese libro, léalo porque es un libro extraordinario. Dice que el Señor, basado en esto que estamos hablando, el Señor no hace mejoras. El Señor no hace chapuces. Usted se entiende la palabra, un chapuz. Dicen, sí. Hagamos un chapuz. Una cosa es un arreglo a medias, ¿va? Es un chapuz. El Señor no hace ese tipo de arreglos. Dice que Él hace nuevas todas las cosas. Pues coloca nuevas palabras en nuestra boca, nuevos pensamientos en nuestra mente. La nueva identidad es un paquete extraordinario que cuando llega a nuestra vida, pues nos transforma. ¿Y qué? Les voy a decir una cosa. Es una versión mejorada de nosotros. Yo creo que con esto pues se me viene a la mente mi ejemplo de personaje bíblico y es María Magdalena, ¿verdad? Cómo ella pasó de estar en un lugar pues marginado por la sociedad, la verdad repudiado por muchos, y pasó de vestir, yo se me la puedo imaginar, ¿verdad? Pasó de vestir ropa vulgar en ese entonces, de estar en un prostíbulo, a tener un encuentro con Jesús. De hecho, la tachaban de tener como demonios, pues. Y entonces, al encontrarse con Jesús, ella sufrió una transformación 180. O sea, de verdad es impresionante cómo ella logró cambiar tanto. Y en su mente no surgió la duda de qué voy a comer, qué voy a hacer ahora, cómo voy a vivir, sino su único propósito era agradar a Jesús y pasar tiempo con Él. Y lo podemos ver más adelante. O sea, ella dio todo por Jesús. Y ¿saben? Yo creo que más allá de estas dudas de ¿por qué voy a dejar de hacer esto para seguir a Jesús? O me duele dejar de hacer esto. Al final, cuando tenemos realmente arraigado en nuestro corazón la identidad de seguir, el deseo de seguir a Cristo, y Cristo realmente se vuelve nuestra identidad, las demás cosas, esos gustos o esos placeres que nos llaman la atención o esas cosas que en este momento nos parecen difíciles de dejar, cuando tengamos ese encuentro especial, va a ser tan fácil de dejar fluir porque nuestra prioridad va a ser Cristo. Correcto, estás en lo cierto, y esos
ejemplos en la palabra de Dios como el de María Magdalena es de no creerse, Sí. ¿verdad? Porque el encuentro es tan, ¿qué les digo? Tan traumático para toda la gente que está alrededor, inclusive para la misma María Magdalena, porque ella se ve afectada en sus aspectos espirituales. El encuentro que tuvo con Jesús fue un encuentro que llenó totalmente su corazón, tanto que abandonó su antigua identidad, que era una prostituta, y entonces ahora cambia su identidad. Jesús le dice: ¿dónde están los que te iban a apedrear, los que te condenaban? Y ella dijo: no hay ninguno, Señor. Y las palabras que impactaron su vida y que cambiaron fue: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, esta era tu identidad antes, ahora vas a ser una nueva versión de ti misma. Y saben, esa es una oportunidad tan linda que Dios nos da a nosotros. Por eso es que un cristiano, cuando se convierte al cristianismo, no podría vivir dos vidas. No podría vivir con su antigua identidad y con la antigüedad, la identidad de Jesús, no, de su llamamiento. Ahora vive con una identidad renovada. Les decía, una versión mejorada de nosotros, ¿verdad? Y ahora la pregunta, ¿sigue siendo María Magdalena? Sigue siendo María Magdalena. Sigue siendo ella, o sea, eso no cambió. Pero eso, o sea, su propósito de vida sí cambió. Correcto. Y eso al final es lo que pasa con nosotros. Vamos a seguir siendo nosotros mismos. Eso no va a cambiar. Pero nuestro propósito de vida sí va a verse afectado. Por tanto, nuestras acciones van a tener un impacto diferente. No, y es que aparte tenemos que entender que realmente Dios no va a hacer que nuestros cambios sean para mal. No va a hacer cambios para que nosotros nos pongamos más tristes, nos veamos peor, sino que realmente en el momento en el que nosotros aceptamos este mensaje, hacemos vivas todas las promesas que encontramos en la Biblia, lo que va a pasar con nosotros es que nosotros vamos a llenarnos de lo que Dios nos da. Entonces, nosotros no vamos a hacer las cosas porque, es que el pastor Pelicó dijo que yo tenía que cambiar este aspecto. No va a ser así. Va a ser un cambio que yo voy a hacer porque yo me estoy dando cuenta de que Dios lo dejó en la Biblia para que sea un bien para nuestro cuerpo. Porque es que nosotros no comemos cerdo, que es la mayor característica que tenemos como religión. Es porque sabemos de que ese alimento le va a hacer mal a nuestro organismo. Porque es que nosotros adoramos a Dios en sábado. Porque nosotros sabemos de que ese es el día en el que nosotros lo debemos de hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando las demás personas se dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo? A ellos, en el momento en el que yo sufro una transformación en mi vida, se interesan por qué es lo que nos está cambiando. Porque no es de que yo vengo y cambio y me vuelvo triste, me vuelvo serio, sino que se ve esa felicidad. Por eso es que muchas veces dicen, no, es que a un cristiano se le reconoce en cualquier lado. Se nos reconoce porque realmente se ve que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y creo que esto es importante para recalcarlo. Listo. Yo creo que al principio usted, bueno, en la plática anterior usted nos comentaba de un ejemplo que teníamos, ¿verdad? De la BBC. Sí, el director de la BBC de Londres, cuando se convirtió al cristianismo, él dijo, le hicieron una entrevista a él, ¿verdad? Un periodista le entrevistó y le preguntó, mire señor, ahora que usted se ha convertido al cristianismo, le dice, ¿qué se siente ser cristiano? Y entonces él dijo, no, normal, tranquilo, todo igual. Miren cómo dijo él. Y ese es el peligro que corremos nosotros. Él dijo, en la iglesia yo soy cristiano y en el trabajo sigo siendo el mismo. Entonces, ahí hay una tremenda contradicción, porque ese no es el trabajo que hace Jesús en la vida de un joven que se acerca a él. ¿Cuántos años tenía María Magdalena cuando la encontraron en el acto del pecado? ¿Cuántos años le calculan ustedes? Era joven, no era una mujer grande. Los discípulos, ¿cuántos años creen que era el promedio de los discípulos en edad? 18, 10 y algo. Exacto, ellos también eran jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a Jesús le interesaba en gran manera la juventud de aquel entonces, porque ellos eran los que iban a liderar. Pero corremos el riesgo de pensar de que cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos hacernos cristianos y seguir siendo las mismas personas de antes. No cometamos ese error.
ese error debemos de alejarnos de él. Al contrario, cuando Cristo hace algo, lo hace bien y lo hace todo nuevo. Por eso les mencionaba yo, cuando una persona se acerca a Dios, el Señor realiza una versión mejorada de nosotros mismos. ¿Se recuerdan ustedes de Jacob? ¿Cómo se llamaba? Bueno, Jacob, ese era el nombre de él. ¿Qué significaba el nombre de él? Engañador, mentiroso. Uh-huh. Y él mintió y engañó en su tiempo como para ganar el nombre. Sí, el nombre terreno. Pero después, más adelante, Dios le cambió el nombre. Uh-huh. Cuando ya tuvo Jacob el encuentro con Dios en el río, allí cuando oró, cuando su hermano iba a llegar, Dios hizo una versión mejorada de Jacob y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob. Le quitó el nombre de engañador y le dijo, ahora te vas a llamar Israel. Miren qué maravilloso, qué lindo cómo sí. Dios bautizó a Jacob, inclusive cambiándole el nombre. Yo digo, ¿no nos gustaría a nosotros tener una versión mejorada de nosotros mismos? Amén. Claro que sí, definitivamente. Entonces nosotros debemos de permitirle a Él que Él haga nuevas todas las cosas. El decir una versión mejorada es una versión mejorada. Quiere decir dejar de ser la antigua persona y ser una nueva. No decimos que no debe, es una persona que no se ríe, no, al contrario, es una persona alegre, es una persona que las personas sienten bien el estar con él o con ella, donde quiera que estén. Es una persona que puede ser una bendición para el resto de sus amigos, puede ser una bendición, etcétera, etcétera. Cosas buenas y positivas, una influencia positiva en la sociedad, en el mundo, en sus alrededores. Esa es la versión mejorada que Dios quiere de nosotros. Amén. No. Pastor, y no, y la verdad, solo para agregar a esta parte de la conversación, esos cambios solo los vamos a sufrir o los vamos a vivir, sufrir no, vivir, si tenemos una comunión estrecha con Dios. Y creo que es lo más importante de todo esto. Nos puede dar miedo, pero cuando estemos cerca de Dios, nos vamos a dar cuenta de que esas cosas que nos llamaban la atención antes van a empezar a menguar en nuestra vida esos deseos y va a menguar más el deseo de reflejar a Cristo en todo lo que hago. En lo que como, reflejo a Cristo. En lo que hablo, reflejo a Cristo. En lo que hago, reflejo a Cristo. Y así, en cómo me visto, también lo reflejo. Y ese tipo de preguntas pues nos llevan a actuar de manera distinta para que podamos realmente ser testimonio para las otras personas y que en verdad se pueda ver a Cristo en nosotros. Uh-huh, así es. Fíjense que los nuevos ideales que hay en una persona cuando es transformada y su identidad ha cambiado, los nuevos ideales tienen un valor muy alto, muy alto. O sea, tú consideras, como dijo Pablo, todo lo que antes para mí era ganancia, para él eran ganancia antes las cosas, lo que él hacía, ¿no? Sus costumbres antiguas, lo que él practicaba. Pero ahora que se encontró con Jesús, que lo botó del caballo, que vio la luz y que Jesús le dijo, aquí estoy yo, que me estás persiguiendo. Entonces los ideales de Pablo cambiaron. Dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en ganador de almas, ¿verdad? Empezó a ganar otras personas mostrándoles los altos ideales que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que creo, jóvenes, que Dios nos ha llamado para que tengamos unos ideales altos de nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Pastor. Dale tú. Y realmente, ¿qué podemos hacer para animar a todos estos jóvenes que están en esta transición para que no sientan que el ser cristiano tienen que convertirse en perfectos ya? Uh-huh. Porque muchas veces puede llegar a suceder de que alguien quiere realmente bautizarse, empezar a hacer los cambios en su vida, pero si le atemoriza mucho esto de que tiene que ser perfecto y tiene que encasillar en esta parte. Fíjate, Byron, que esa pregunta que tú estás haciendo es muy importante, porque también eso puede ser uno de los obstáculos por los cuales algunos jóvenes o amigos que tenemos no se acerquen a Dios. Que nosotros, voy a decir nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este asunto, vendemos muy alto el aspecto del evangelio, ¿verdad? Le damos,
queremos ponerle un ideal demasiado alto que a veces ni siquiera nosotros mismos lo podemos cumplir. Entonces, nosotros debemos de ofrecer el evangelio al alcance de las personas. Que tú puedas decir, por ejemplo, no, como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, yo no soy perfecto, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás, lo que yo era, cómo hablaba, cómo me vestía, lo dejo atrás y me extiendo a lo que está hacia adelante, a la vida eterna, la corona de la vida eterna. Entonces, colocar el evangelio en un nivel en que las personas, tus amigos, se sientan atraídos por Jesús, ¿no? Por Cristo. Y ellos digan, no, hombre, a mí me gustaría ser como Byron, me gustaría ser como Natalie. Siempre anda sonriendo, siempre le anda haciendo broma a uno por cualquier cosa o qué sé yo, ¿verdad? Pero es una versión distinta de lo que nosotros conocemos normalmente, ¿verdad? Sí, pastor, y yo creo que con esto vale la pena regresar a la Biblia y darnos cuenta de los discípulos de Jesús. Uh-huh. Yo creo que en ellos podemos ver a personas muy humanas, muy parecidos a nosotros, con defectos muy notorios. Uh-huh. Y si nos preguntamos, ¿eran ellos perfectos? No lo eran. No lo eran. Entonces, ¿por qué pretendemos ser perfectos? Uh-huh. Si Jesús, viendo la situación en la que ellos estaban, los llamó a que lo siguieran, es lo mismo pasa con nosotros hoy. No pretendamos ser perfectos para seguir a Jesús. Jesús nos está llamando tal cual como estamos. Lo importante es abrirle nuestro corazón para que Él pueda obrar y podamos empezar a vivir esos cambios, esa transformación que anhelamos. No en nuestras acciones físicas, sino más que todo en nuestro carácter, para pulirlo y para ir al cielo. Y bueno, pastor, mire, antes de culminar este episodio, yo creo que ya hablamos de muchos personajes bíblicos, uh-huh, pero podemos dejar de lado un poco la Biblia, y usted nos ha comentado de que usted no todo el tiempo fue cristiano. Correcto. Y también sufrió o vivió esa transformación de no conocer a Cristo y pasar a ser cristiano. Y entonces, solo quisiéramos, para terminar este episodio, que nos compartiera un poco de cómo fue esa transformación para ustedes, lo complicado o lo fácil que fue, si en su caso, e incentivar a las demás personas que nos escuchan a decirles de que ser cristianos no es algo que nos limite, sino es una puerta muy abierta para encontrar la felicidad en Cristo Jesús. Correcto. Fíjense que yo siempre he contado este momento, que fue el día que yo me bauticé. Uh-huh. Cuando yo llegué a la pila del bautismo, el pastor está metido en la pila y yo entro. Y entonces yo tenía unas preguntas en mi mente que yo quería hacerle a él. Entonces dentro de las preguntas que yo quería hacer era lo que venimos nosotros platicando, ¿no? Cómo ser cristianos, cómo adoptar la nueva identidad que Cristo nos quiere dar versus la identidad que nosotros ya tenemos. No se pueden juntar las dos, es como juntar el agua con el aceite, ¿verdad? No se puede. Entonces yo, antes de ser bautizado, le hice algunas preguntas al pastor y le dije, pues quería jugar de vivo, ¿va? Para ver si podía hacer algunas cositas todavía. Se quería excusar todavía. Le digo, pastor, el hecho de que yo esté aquí y me bautice y usted me sumerja en el agua, quiere decir que ya no puedo ir a ninguna fiesta de esas fiestas que nosotros hacíamos. No, ya no puede fumar. Tampoco, no, ¿cómo crees? Eso no se puede hacer. No se puede tomar, menos. Y así sucesivamente le iba mencionando todas las cosas que eran mi antigua identidad. Cuéntanos, pastor. Cuéntanos. Y entonces al final yo le digo, entonces no puedo hacer ninguna de ellas. No, me dice, ¿y qué voy a hacer ahora entonces? No, pues ahora tienes que venir a la iglesia, leer la Biblia, leer tu matutina, orar, venir a los cultos. Y esa es la nueva identidad, y esa es la nueva versión que Dios estaba creando. Y saben, esa era una cosa difícil, porque yo decía, ¿y cómo vamos a manejar esto, va? Muchos jóvenes hoy en día llegan exactamente como yo.
aun cuando hayan recibido el estudio que hayan recibido, van a llegar siempre con esas incógnitas en su mente, si están seguros de que lo quieren hacer. Pero quiero decirles que una vez lo haga, nunca más te vas a arrepentir de haberlo hecho, ¿verdad? Porque el Señor te va a mejorar en muchísimos aspectos de tu vida. Así es que a todos los que nos están viendo, prueben, nada pierden. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por compartirnos, la verdad, su testimonio. Es una historia real que nos hace recordar de que tenemos en la historia muchos ejemplos bíblicos, pero en la vida real todavía seguimos viviendo esas transformaciones que Jesús sigue haciendo. Y al final son milagros, pastor. Eso de que queramos aceptar a Cristo en nuestro corazón y las transformaciones y los cambios que Él hace en nuestra vida, de verdad que son milagros. Y gracias por compartirnos en este espacio. La verdad, esperamos de que si tienes miedo, si tienes muchas dudas de que tengo que dejar de usar joyas, o tengo que dejar de bailar, de escuchar música, o tengo que dejar muchas cosas para seguir a Cristo, solo ven a Jesús y Él hará el resto en tu vida. Así es. Amén. No, y quién quita y la persona que nos está viendo puede ser el próximo pastor Pelicó. No, recordar siempre que Dios va a estar a la puerta llamándonos. Sí. Y ya acá en nosotros si vamos a abrir ese espacio. Correcto. Así que si no, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en la Canaán Celestial. Gracias.